Ya, Natalie, empezamos. Ya, listo. A ver, bien. Buenas tardes. Van a disculpar por los problemas técnicos. Eh, para presentarme, soy la doctora Beatriz Molina Maldonado, soy médico del Servicio de Reproducción Humana del Hospital Nacional 2 de Mayo. El tema que vamos a tratar hoy día es el estudio básico de la pareja infértil. La siguiente, por favor, Natalie. Ya, los contenidos de la siguiente sesión son las siguientes. Vamos a presentar un caso clínico, luego vamos a definir qué es infertilidad, la epidemiología, el diagnóstico, el enfoque terapéutico y vamos a hablar sobre las técnicas de reproducción asistida. La siguiente. Muy bien, aquí viene el caso clínico, la siguiente. Ya, entonces, miren, voy a leer el caso clínico. Es una pareja con dificultad para conseguir embarazo en un año de evolución. La dama tiene 37 años. Tiene como antecedentes ginecostétricos de una menarquia a los 13 años, un régimen catamenial de 3 días cada 23 a 24 días, no presenta dismenorrea. Su fórmula obstétrica es gesta 0, parto 0, método anticonceptivo ninguno hace 2 años, parejas sexuales 3, frecuencia de las relaciones sexuales 2 a 4 veces por semana. No tiene antecedentes familiares y personales de importancia para el caso actual. La pareja tiene 34 años, sin antecedentes familiares ni personales de interés para el proceso actual. Ambos declaran no tener hábitos tóxicos. Ahora veamos el examen físico. El peso de la señora es de 60 kilos, la talla es de 1,64 m, el índice de masa corporal es de 22,5, ¿no? Es adecuado. La exploración ginecológica de vagina, cervix, útero, no hay hallazgos anormales, ¿no? Los anexos están libres. Y al examen físico general, aparentemente normal. La siguiente, por favor. Y ahora, ¿qué hacemos? Miren, el caso clínico es esto, de una pareja con más de un año de relaciones sexuales frecuentes, sin uso de métodos anticonceptivos y no embaraza. Ustedes son los médicos. A ver, vamos a ver qué hacemos ahora. Entonces vamos a hacer la revisión de qué se trata este caso clínico. La siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a definir qué es infertilidad. Ya lo hemos dicho en el caso clínico. Es la incapacidad, por favor. Esto es pregunta de examen. Generalmente esto se toma en el examen. Incapacidad de la pareja para concebir después de 2, o sea, de un año, con relaciones sexuales habituales, ¿no? Y sin uso de métodos anticonceptivos. Entonces, miren, la clave es después de 12 meses o de un año. No, la pareja no concibe. Eso se llama infertilidad. La siguiente, Natalie. Entonces, hay dos tipos de infertilidad. Según la Organización Mundial de la Salud y también la Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva, en consenso han definido que hay una infertilidad primaria y una incapacidad de lograr un embarazo, o sea, 0 gestaciones, ¿no? Y la secundaria, no conseguir un embarazo después de una concepción previa. O sea, por ejemplo, una dama tiene un hijo
de 10 años, ¿no? Vivo, luego quiere tener un segundo bebé y no puede después del año, ¿no? Otro, la paciente ha tenido un aborto y quiere volver a embarazar y no lo logra, ¿no? O sea, ya hay embarazos previos o gestas previas. No se olviden, infertilidad primaria e infertilidad secundaria. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios para iniciar el estudio antes del año? Si bien es cierto, el concepto general mundial es de 12 meses, pero hay un grupo que se aísla de este concepto, ¿ya? ¿Y quiénes constituyen este grupo de parejas? Por ejemplo, las damas que tienen más de 35 años, o sea, una edad materna avanzada. Por ejemplo, hay una pareja de 37 años que desea tener un hijo. Esta pareja no va a esperar los 12 meses. Máximo espera 6 meses. Si en 6 meses no concibe, ya le tenemos que hacer el diagnóstico de infertilidad y el estudio de infertilidad. Y entonces, ¿quiénes son entonces? Las pacientes que tienen ciclos menstruales irregulares, por ejemplo, las damas con síndrome de ovario poliquístico, las pacientes que tienen enfermedades orgánicas, endocrinas e inmunes, por ejemplo, pacientes con diabetes, con hiper o hipotiroidismo, con lupus, artritis, etcétera, etcétera. Pacientes con antecedente de infecciones pélvicas, o sea, las famosas enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿ya? En ellas no se espera el año, se espera 6 meses. Pacientes con sospecha de endometriosis, pacientes cuya pareja tienen alguna enfermedad del líquido seminal, por ejemplo, algunos pacientes que tienen varicocele, tumores en el testículo, han sido operados de una criptorquidia, etcétera, ¿ya? Pacientes con procedimientos quirúrgicos previos, por ejemplo, una paciente operada de un quiste a pedículo torcido, ¿no? Pacientes que han sido operadas de miomas uterinos. En los varones, hernias inguinales, ¿no? Varicocele, etcétera. Y también en este grupo se encuentra la pareja con un estado emocional ansioso de ser padres. Por ejemplo, hay parejas de 37 años que sí o sí quieren ser padres. O sea, ellos no pueden estar esperando los 12 meses. Entonces, cuando hay un componente emocional, ¿no? También se puede realizar el estudio antes del año. La siguiente, por favor. Ya. También ustedes, estimados futuros médicos, tienen que saber la definición de dos conceptos importantes, que es la fecundidad o tasa de fecundidad. La de fecundidad, pues, es el porcentaje de recién nacidos vivos. ¿Ya? Por ejemplo, la tasa de fecundidad en Perú está en 2, ¿no? O sea, 2 hijos, ¿ya? Eso es fecundidad, es un recién nacido vivo. Pero la fecundabilidad es una edad adecuada, sin componentes patológicos, en un ciclo, significa en un mes de relaciones sexuales, solo tiene el 20% de embarazada. Entonces, no crean ustedes de que la fecundación en los humanos es fácil. Miren, de 100 parejas que tienen relaciones en el mes, o sea, en un mes, solo 20 embarazan. Eso es la tasa de fecundabilidad. Por favor, atentos. Solo es del 20%.
no es del 100%, o sea, no todos se embarazan. Miren, tengan presente que es 20% en una pareja sana, joven, con actividad sexual frecuente, es del 20%, ¿no? ¿Y qué será de una dama que pasa los 40 años? Ahí vamos la pregunta, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Por qué se dijo entonces en el concepto de infertilidad de que es pasado ya los 12 meses o el año? Porque los estudios controlados o los metaanálisis han demostrado que el 90% de parejas embaraza a los 12 meses. De ahí que se ha deducido el concepto de infertilidad, ¿no? Miren, y si una pareja tiene relaciones sexuales, es del 20, máximo al 25% en el mes. A los 6 meses, el 60%, a los 9 meses, el 70%, y casi el 90% a los 12 meses. La siguiente. Entonces, veamos cómo es la epidemiología mundial, cómo es cuántas parejas infértiles existen y también esto les sirve a ustedes para que ustedes se hagan un análisis prospectivo de que ustedes también puedan hacer una subespecialidad o una especialidad. Según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 180 millones de parejas infértiles a nivel mundial. Miren, 180 millones, ¿no? Y miren, la epidemiología es casi similar en Europa, que es más o menos del 16%, en el Mediterráneo Oriental 10.7%, en África 13%. Pero las mayores tasas de infertilidad están en el continente americano, el 20%, ¿no? Y en el Pacífico Occidental, en Australia, 23%. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos en América, que 1 de cada 6 personas padecieron infertilidad en el mundo en el año 2022. O sea, es bastante. La siguiente. Entonces, la incidencia de infertilidad en forma general es del 10 al 15%, ¿ya? Esa es la incidencia. ¿Qué quiere decir? De 100 parejas, 10 hasta 15 parejas van a tener infertilidad. Nosotros somos 33 millones en el Perú, ¿no? Entonces, imagínense el porcentaje de parejas infértiles que todavía aún no acuden a los servicios o establecimientos de salud a su tratamiento, porque algunas parejas, algunas sociedades todavía lo consideran como un tabú. Ya. 48 millones de parejas y más de 180 millones de personas en el mundo son infértiles. ¿Y por qué creen ustedes que ha aumentado esto? Hay varios factores de riesgo, especialmente uno de los más importantes es la edad materna. Chicas, actualmente las damas pues están postergando su maternidad hasta edades mayores, ¿no? De 38 años, la mayoría. ¿Y por qué? Bueno, porque la dama también está con mucha inquietud, muchos deseos de desarrollarse desde el punto de vista profesional, personal, ¿no? O sea, estamos pensando en hacer la maestría, el doctorado, los viajes, luego comprar la casa, viajar, etcétera. Y eso lo logramos, pues, a una edad a veces tardía para la gestación, ¿no? Entonces, el factor importante es la edad materna. Así es que si se posterga esa edad materna, ahora hay una solución, que es la criopreservación de ovocitos, ¿no? O sea, antes de cumplir los 30 años se puede criopreservar.
Y ya cuando uno tiene 38, pues ya tenemos los ovocitos para utilizar y fecundar. Ya, entonces, una de las cosas más importantes es la edad materna. Otro, las enfermedades de transmisión sexual. Los estudios están demostrando que el primer inicio de relaciones sexuales es a partir de los 12 años. O sea, son púberes, adolescentes. Imagínense si empiezan a los 12 años hasta que tal vez consigan una pareja estable, van a pasar muchas etapas y muchas parejas. Entonces, ahí viene ese riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y las ITS están relacionadas, pues, con enfermedades pélvicas y estos traen como consecuencia alteraciones en el factor tubárico, o sea, en las trompas, ¿no? Si uno no se trata o no se cura, ahí vienen las complicaciones de las trompas uterinas. Otro, también el factor masculino, ¿no? Hay una tendencia también de que los chicos, igual que las chicas, no desean tener hijos a temprana edad. Y la edad es muy importante en ellos, ¿no? Y está disminuyendo pues la fertilidad masculina, ¿no? Y acá hay muchos estudios del consumo de dioxinas, ¿no? Que son sustancias tóxicas que van a alterar la espermatogénesis, ¿no? La contaminación, la polución ambiental, etcétera, etcétera. Otro de los factores son las dietas restrictivas, ¿no? Una tendencia es ser modelo actualmente, ¿no? Entonces la dama empieza a hacer una dieta restrictiva y a veces entra a un estado de estrés mental que se asocia con la bulimia, la anorexia, y esas son patologías que van a producir infertilidad, hipoestrogenemia e infertilidad. O el ejercicio intenso, ¿no? Se someten pues a ejercicios intensos para bajar de peso sin un control adecuado, que lleva pues a una desnutrición, a una malnutrición, y eso se relaciona con infertilidad. Hábitos tóxicos. Desde los hábitos tóxicos ambientales en la cual vivimos, mucha contaminación, mucho plástico, mucho plomo, mucho asbesto. Entonces, no solo en el ambiente, sino también en algunos alimentos que estamos consumiendo, por ejemplo, los plásticos, ¿no? Algunas bebidas que la mayoría vienen dentro de botellas de plástico. Ahí estamos consumiendo las dioxinas, ¿no? Que son sustancias que alteran la ovogénesis y la espermatogénesis, ¿no? Y bueno, actualmente la orientación sexual, ¿no? Vemos un aumento también de las parejas LGTB, entonces parejas que desean tener familia, o sea, un hijo, o tanto damas como varones, y por lo tanto, esto es también es un factor para que haya aumento en el deseo de ser padres, ¿no? En parejas LGTB. Y por lo tanto, la demanda de este tipo de pacientes también se ha incrementado actualmente, ¿no? Ahora miren acá, desde los 30 hasta los 35 años, las probabilidades de concebir se reducen al 9%. Nosotros habíamos dicho que la población joven es del 20%, ¿no? A partir de los 30 a los 35 años se reduce al 9%. Y a partir de los 40 años se reduce al 4%. O sea, es que no podemos esperar mucho tiempo, especialmente las damas. La siguiente. Ya, entonces, miren, hay causas de la infertilidad. Hay causas femeninas, masculinas, mixtas y también causa de origen desconocido. Actualmente, las causas femeninas están en el 30% y similar al masculino, o sea, varón y mujer están en el mismo porcentaje de infertilidad, ¿no? Mixtas, ¿qué quiere decir? Ambos, femenino y masculino, en un 20% están afectados. Y hay un grupo en el cual es una pareja en la cual
todos los estudios básicos de infertilidad le salen, entre comillas, normales, pero no embarazan. A este grupo, que es constante, se le denomina pareja con esterilidad de origen desconocido o pareja ESCA, ¿ya? Esterilidad de origen desconocido. Y es del 20%. Este porcentaje no varía, se mantiene a través de ya años, más de 25 años que tenemos en esta profesión, se mantiene el porcentaje de parejas ESCA, ¿ya? Ahora, miren, chicos, el factor femenino. ¿Qué factor es la causa principal de infertilidad en las damas? Es el factor ovárico, ¿no? Por lo mismo que hemos hablado, por la edad. A mayor edad, menos reserva ovárica, ¿no? 35% de nuestras pacientes tienen una causa ovárica. Luego, el 30%, una causa tubárica, obstrucción de trompas, hidrosalpins, piosalpins de las trompas, son las causas de infertilidad. Otra causa es la causa cervical, 18%. Acá están las pacientes que tienen, por ejemplo, los conos fríos, ¿no? Que tienen una neoplasia, una lesión precancerosa, le hacen un cono frío, una cirugía del cuello y ahí empieza la causa de infertilidad. Y el factor uterino es del 15%. Ejemplo, lo más frecuente son los miomas y pólipos submucosos, ¿no? Y bueno, hay diferentes causas también de la infertilidad masculina que lo vamos a ver a posterior. La siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Estimados estudiantes, como en cualquier área de medicina, cirugía, pediatría, el 80% del diagnóstico se obtiene con la historia clínica. Entonces, tenemos que saber hacer una buena historia clínica. Ya, en toda historia clínica hay una anamnesis, el motivo de consulta, el tiempo de enfermedad, el relato, ¿no? Los antecedentes ginecostétricos, los antecedentes personales, familiares y, muy importante, ahí la edad y antecedentes de la pareja, ¿no? La siguiente. Natalie, la siguiente. Ya. Entonces, en nuestra historia de infertilidad, vamos a dirigirla un poco más a los factores que están comprometidos. Hemos dicho, hay femeninos y masculinos. Entonces, cuando yo pregunto a la dama, tengo que preguntar por el factor metabólico, por ejemplo, o examinar el factor metabólico. ¿Cómo es su constitución de esa paciente? ¿Está con obesidad? ¿Está adelgazada? ¿Cómo ha ido su peso en el transcurso de los últimos 6 meses? Si en el examen presenta galactorrea, tiene hirsutismo, tiene diabetes o alguna alteración tiroidea. Entonces, todo esto preguntamos y examinamos para determinar ese factor metabólico. Para determinar el factor ovárico, ¿qué vamos a preguntar? La regularidad menstrual, cómo son sus ciclos menstruales, ¿no? Si hay molestias premenstruales, si hay dismenorrea, por favor, la dismenorrea se asocia a endometriosis, ¿no? Y la endometriosis es una causa de infertilidad. El síndrome de ovario poliquístico, ¿cómo está la paciente con ciclos irregulares que se presentan más de 35 días, más de 40 días? Hay amenorrea. Si ha tenido tratamientos médicos o quirúrgicos, por ejemplo, quirúrgicos, un quiste pedículo torcido, un mioma, un pólipo, etcétera, ¿no? O una cirugía exclusivamente del ovario. Para determinar el factor tuboperitoneal tenemos que hacer una énfasis si esa paciente ha tenido infecciones genitales, ¿no? Intervenciones quirúrgicas como legrados, enfermedades pélvicas inflamatorias, endometriosis, si ha sido usuaria de DIU o té de cobre,
Si en algún momento le hicieron una ligadura de trompas, a veces se las liga a temprana edad y luego cuando consiguen un segundo compromiso no pueden ya tener hijos, ¿no? Alguna cirugía tubárica o alguna cirugía laparoscópica, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos factores pueden producir alteraciones a nivel tubo peritoneal, o sea, adherencias, sinequias, tortuosidades, etcétera. La siguiente. En el factor uterino, ¿cómo es el patrón menstrual? Si hay hipermenorrea, hipomenorrea, si ha tenido legrados uterinos o alguna cirugía del cuerpo uterino. ¿Por qué? Porque eso se relaciona a las sinequias o adherencias intrauterinas, ¿no? Si ha tenido alguna cirugía de alguna malformación uterina, a perforación uterina por algún legrado, una infección. Ahí actualmente hemos tenido varias pacientes con aborto séptico. Ellas son de mal pronóstico para el futuro reproductivo. Si han tenido o tienen miomas o cirugías por miomas, pólipos, hiperplasias, sinexias o adherencias, hubo retención de restos, abortos, etc. ¿no? Entonces, hay que dirigir toda nuestra atención y nuestras preguntas a todos los factores. Factor cervical, por ejemplo, ¿cómo son las características del moco? Si la paciente o no sabe distinguir su periodo fértil con el moco. Si ha tenido alguna cervicitis, alguna operación de conización o criocirugía, laceraciones, legrados, etcétera, ¿no? Y bueno, y también, por favor, hay un área psicosomática, ya funcional. Ahí está el área emocional. Hay muchas damas que no ovulan por el estrés crónico, ¿ya? Por ejemplo, hay periodos en que una dama o un varón se somete, por ejemplo, a los parciales. En ese mes la paciente no menstrua. ¿Por qué? Porque hay una liberación de hormonas, especialmente el cortisol, que hacen que la paciente no ovule. Y si este estrés se hace crónico, no solo un mes, pues afecta su fertilidad, ¿no? Entonces, esto es el área psicosomática, ¿no? El estado emocional y los hábitos sexuales también, ¿no? Acá, por ejemplo, a veces hay una eyaculación precoz o no hay eyaculación, etcétera, ¿no? Entonces, hay que también preguntar sobre esos hábitos. La siguiente. Y vamos a la exploración física de la dama, ¿no? En el examen general tenemos que evaluar la constitución general, si hay taquicardia o bradicardia, a veces está relacionada a patologías tiroideas, ¿no? Exoftalmos con hipertiroidismo, piel reseca o grasosa, siempre palpar la glándula tiroides, palpar los pezones de la mama, a ver si hay secreciones, si hay hirsutismo, si hay acantosis nigricans a nivel del cuello, ¿no? Entonces, a veces son signos que nos van a mostrar en forma indirecta alguna patología, por ejemplo, acantosis nigricans, resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, ¿no? También distribución del vello púbico y axilar, ¿no? En la evaluación ginecológica tenemos que evaluar el Tanner, ¿no? Sabemos que las mujeres ya adultas, jóvenes adultas, tienen que tener un Tanner 5, ¿no? También el canal vaginal. A veces hay tabiques transversales que uno solo al examen lo va a poder diagnosticar. Si ha habido cervicitis, si hay pólipos cervicales, estenosis cervical, evaluar el tamaño, forma y posición del útero, ¿no? Y si hay tumoraciones en los anexos. La siguiente. Entonces, una vez que ya le hemos evaluado, tenemos que decirle a esa paciente que antes de entrar a ser madre, o sea, ya para el tratamiento, esta paciente debe conservar un peso, una talla y un IMC dentro de los rangos normales, ya, o sea, aproximadamente de 18.9 hasta 24.8, ¿no? Un IMC adecuado.
¿ya? La presión, si la paciente es hipertensa, tiene que ir al cardiólogo para que reciba su tratamiento antihipertensivo. Entonces, tiene que entrar con una buena exploración ginecológica. La paciente, si es mayor de 40 años, tiene que ingresar con una mamografía adecuada, normal. No podemos entrar a un estudio de la pareja infértil y ya menos a un tratamiento en una dama que no tenga una mamografía. ¿Por qué? Porque el tratamiento es el uso de hormonas. Entonces, si nosotros no hacemos la evaluación de esa mamografía, pues no podemos iniciar nada. Tiene que entrar con un Papa Nicolau normal. No podemos estar haciendo gestar a una dama que tiene una displasia, un carcinoma in situ. Entonces, la exploración ginecológica completa debe estar dentro de los rangos normales, ¿no? Igual, en la analítica, esta paciente debe tener sus exámenes de infecciosas no reactivos, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, VIH, RPR, o sea, sífilis no reactivo. Por favor, no vayan a empezar un tratamiento con una paciente cero positiva para VIH, ¿no? Entonces, tienen que tener todo negativo. Y a esta dama que está viniendo a nuestro consultorio, ¿no? Para ser mamá, sí o sí, desde la primera consulta le debemos indicar suplemento con ácido fólico. Explicarle que el ácido fólico es muy importante para el futuro bebé, para evitar malformaciones del tubo neural, o sea, cerebro y médula espinal. Por favor, ¿ya? Entonces, estos criterios son criterios pregestacionales que la dama que ingresa al consultorio de reproducción los debe de tener dentro de rangos normales. La siguiente. Entonces, ¿qué estudios vamos a hacerle a esa paciente? Ya le hemos hecho la anamnesis, la historia, el examen clínico, hemos verificado que todo su examen ginecológico esté bien, pero ahora para el estudio de infertilidad, a ver, hay varios estudios. Miren, las determinaciones hormonales, los estudios de rayos X y sonográficos o ecográficos, los estudios citogenéticos, las pruebas de órganos efectores y aquí viene la laparoscopía. Entonces, veamos para qué nos sirven esos estudios. Por ejemplo, las determinaciones hormonales, ¿cuáles son? Vamos a pedirle o solicitarle el dosaje hormonal de la función ovárica. ¿Cuáles son? La folículo estimulante o FSH, la luteiniciante o LH, el estradiol, la inhibina B y la hormona antimuleriana. Estos nos van a nosotros a indicar cómo está su función ovárica, ¿ya? Ahora, por protocolo, por consenso, en nuestro servicio y también en muchos institutos de reproducción de Lima, a todas por el protocolo se les hace el dosaje de prolactina y hormonas tiroideas, la hormona tiroestimulante y la tiroxina. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son subclínicas, o sea, tienen estas enfermedades, pero no todavía tienen manifestaciones clínicas. Entonces, por protocolo, en el Perú se les pide a todas las pacientes, pero esto no es así en otros países. Solo la prolactina y las hormonas tiroideas se solicita a las pacientes que tienen algún síntoma, ¿ya? Entonces, miren, estudiantes, todas estas hormonas se van a solicitar entre el tercer al quinto día de menstruación o del ciclo. No es en cualquier momento. Por favor, no vayan a pedir cuando está en periodo ovulatorio o está en periodo menstrual, ¿no? Es el tercer al quinto día del ciclo, porque son los valores basales y nos van a servir para interpretarlos. ¿Qué otras hormonas? Le debemos solicitar también a esta paciente, a la dama, una progesterona.
¿Y qué día? El día 21 del ciclo, o sea, los 21 días de iniciar la menstruación. ¿Y qué nos indica esta progesterona? La progesterona es la hormona que nos indica si hubo o no ovulación. ¿Ya? Entonces, si tenemos un valor de 3 a 10 nanogramos, esa paciente nos dice que sí ha ovulado ese ciclo, ese mes. Y si tenemos más de 10, tiene una buena fase lútea, o sea, buena cantidad de progesterona. Y si me sale menos de 3, esa paciente no ha ovulado, es anovulatoria. ¿Ya? Entonces, miren, estos son los dosajes hormonales. Dentro de los estudios de rayos X y sonográficos tenemos la ultrasonografía o ecografía, ¿no? La ecografía 2D, que es la gold estándar para el diagnóstico en patología ginecológica y también de infertilidad. La ultrasonografía o ecografía endovaginal. Luego la histerosonografía y luego la histerosalpingografía. ¿Cuál es la diferencia? La histerosonografía evalúa la cavidad endometrial y la histerosalpingografía, su objetivo es evaluar la permeabilidad de las trompas uterinas. Dentro de los estudios citogenéticos tenemos el cariotipo, ¿no? Especialmente este estudio citogenético se solicita a pacientes que tienen abortos recurrentes, ya no a todas, ya a las pacientes que tienen 2 a más abortos. Otros exámenes son pruebas de órganos efectores. Estos exámenes antiguamente las hacíamos obligatorio a cada paciente, la biopsia endometrial a todas, la temperatura basal y el moco cervical. Actualmente no indicamos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no nos ayuda en el objetivo de que esa paciente salga embarazada. ¿Ya? Pero por fines académicos, ustedes están aprendiendo, tienen que saber que se utilizaba la temperatura basal para ver si el ciclo de la mujer era bifásico, ¿no? O sea, periodo estrogénico, periodo progestágeno, ¿no? También el moco cervical, ¿no? Para evaluar ovulación, ¿no? Entonces, cuando había un moco cervical filante, elástico, poco acelular, transparente, estábamos en periodo de ovulación, o sea, era un signo indirecto de ovulación. Y la biopsia endometrial actualmente sí la utilizamos, pero en determinadas pacientes. Por ejemplo, ¿en quiénes? En pacientes que hayan tenido una endometritis, ¿no? Una tuberculosis genital. Entonces, en ellas sí tenemos que tomarles una biopsia, pero no en todas, ya en todas, solo en las que tienen alguna patología que pueda haber alterado el endometrio. Y dentro de la endoscopía ginecológica tenemos la laparoscopía, es por vía abdominal, y la histeroscopía, que es por vía vaginal. El objetivo de estos dos exámenes debe ser diagnóstico y terapéutico, ¿ya? O sea, identifico y trato. Eso debe ser el objetivo de estos dos exámenes. La siguiente, por favor. Listo, hemos visto varios estudios, pero ustedes, ¿qué deben de tener en cuenta? Va una pareja a su consulta como médico y le dice, no puedo salir embarazada de 1 año. Entonces, lo que ustedes deben grabar en sus cabecitas es esto, que son importantes estos 4 factores. El estado metabólico de la dama, su reserva ovárica, la cavidad uterina y las trompas, y el factor masculino. Eso debe tener en cuenta. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer para evaluar el estado metabólico. La siguiente. Entonces, muy importante de las hormonas que yo les he mencionado. La hormona estimulante de la tiroides, ¿no? El índice de masa corporal, la insulina y la prolactina.
prolactina. Los valores que están acá son referenciales, ¿no? De acuerdo a cada autor difieren. Por ejemplo, se dice que actualmente la dama, para que embarace sin ningún problema, esta hormona de TSH debe estar en 2.5 unidades internacionales, ¿no? Ya no 5, ¿ya? El índice de masa corporal sí o sí debe estar en rangos normales, ¿no? De 18.4 a 24.9, ¿no? O sea, en peso adecuado. La insulina debe ser menos de 10 unidades internacionales por mililitro, ¿no? Y la prolactina menos de 25. Entonces, ustedes saben que las hormonas se van a dosar al tercer día del ciclo. Y el IMC, pues, nuestro tallímetro y nuestra balanza y sacamos nuestro IMC. La siguiente. Ya. El otro parámetro fundamental para evaluar es la reserva ovárica. Ojo, ojito. Son preguntas de examen. ¿Cuáles son los marcadores para la evaluación de la reserva ovárica? Aquí tenemos, ¿no? 1, la edad. Hemos dicho que la edad es fundamental. A mayor edad, menos reserva ovárica. Después tenemos el conteo de folículos antrales, ¿ya? Los folículos antrales los vemos por ecografía. Se va a realizar entre el segundo al quinto día del ciclo, o sea, basal. Y se cuentan los folículos en ambos ovarios que midan entre 2 y 9 milímetros, ¿ya? Más de 7 folículos es normal. De 7 hasta 21 es normal, en rangos normales. Menos de 7 folículos es baja reserva. Y luego el bioquímico es la hormona antimülleriana. Actualmente los estudios han demostrado que los dos marcadores más importantes son el conteo de folículos antrales y la hormona antimülleriana. ¿Ya? Ahora me dirán, doctora, y entre el conteo de folículos antrales y la hormona antimülleriana, ¿cuál tiene mejor valor? Es el conteo de folículos antrales. Pregunta, ¿evalúan la reserva ovárica? 2 puntos. Edad, conteo de folículos antrales, hormona antimülleriana, todas, etcétera, etcétera. La siguiente. Y acá, para que vean qué tan importante es la edad, tenemos acá la edad de las mujeres y el porcentaje de embarazos al mes y al otro lado el porcentaje de abortos. Como podemos ver, a partir de los 34 años empieza ya el descenso, ¿no? Del porcentaje de embarazos. Miren, 34 años, ¿no? Esa curva se intersecta a los 38 años. La edad está disminuyendo a medida que pasan los años. Antes nos decían 40, después 38, actualmente es 34, ¿ya? O sea, no hay que esperar mucho tiempo para las damas, ¿no? Entonces, a mayor edad, menos tasas de embarazo con azul, pero más tasas de abortos. ¿Y por qué creen que serán los abortos? ¿Por qué? Porque hay más cromosomopatías. El ovocito de la dama, su calidad está evaluada por su edad. Si la dama tiene 40 años, ese ovocito tiene 40 años de vida, ¿no? O sea, su calidad es baja. Si ese ovocito, si la dama tiene 25 añitos, pues su calidad de ese ovocito es de una dama de 25 añitos. ¿Ya? Entonces, la calidad es la edad de la paciente. La cantidad es el conteo de folículos y la
hormona antimülleriana. La siguiente. También hemos dicho que para evaluar la reserva ovárica teníamos que utilizar el conteo de folículos centrales, ¿no? Entonces, acá tenemos dos ejemplos. En la parte inferior tenemos unos folículos, pero ya grandes, estimulados, y en el del lado derecho tenemos varios folículos a nivel de la corteza, ¿no? Y aparentemente es un ovario de aspecto poliquístico, ¿sí? Entonces, ahí se hace el conteo de folículos, vemos el volumen ovárico, la cantidad de folículos, o sea, hay tumores quísticos, etc. La siguiente. Y la hormona antimülleriana. Ustedes de esto tienen que saber que la hormona antimülleriana actualmente se la denomina como la hormona de la fertilidad, ¿ya? Y esta hormona antimülleriana, pues, es mucho más sensible que las hormonas indicadas anteriormente, como son la FSH, la LH y el estradiol. El valor normal de esta hormona, mujeres con una reserva adecuada, es de más de 1.2 nanogramos por mililitro. Menos de 1.2 ya hay, se considera como baja fertilidad. Y bueno, la hormona es una hormona, una glucoproteína, es producida o sintetizada o formada por las células de la granulosa, ¿ya? Y que están presentes incluso en los folículos primordiales, ¿no? La siguiente. Acá para ver el rango, ¿ya? El rango actual es en mujeres adultas, es de más de 1.2, ¿ya? Según esta literatura dice 2, pero actualmente está considerado como normal más de 1.2 nanogramos por mililitro. La siguiente. Ya hemos evaluado la reserva ovárica. No se olviden, conteo de folículos antrales por ecografía, hormona antimülleriana y la edad de la paciente. El otro gran aspecto que ustedes tienen que evaluar es la cavidad del útero y las trompas uterinas. Y la cavidad del útero, ¿por qué? Porque ahí se va a producir la implantación y el crecimiento del futuro feto. Entonces, si tenemos una cavidad uterina alterada, con una endometritis crónica, con sinequias, pólipos, miomas, mucosos, etc., no se va a producir la implantación, imposible. ¿Ya? Entonces, luego, ¿y cómo la evaluamos? Ya ahorita vamos a ver los exámenes, por ecografía transvaginal y por histerosonografía. Y la permeabilidad tubárica, ¿por qué? Porque en las trompas se produce la fecundación, ¿no? Ustedes saben que en la ampolla, que es el tercio distal, se produce la fecundación. Si las trompitas están obstruidas, nunca se va a producir fecundación, ¿ya? Y es muy, 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 muy importante evaluar las trompas cuando se va a realizar un tratamiento de baja complejidad. Baja complejidad es coito dirigido, o sea, decirle a la paciente cuándo debe tener relaciones o una inseminación intraútero. La siguiente, por favor. Entonces, hemos dicho que tenemos que evaluar la cavidad del útero, ¿no? El endometrio y la cavidad, ¿no? ¿Y qué utilizamos? La ecografía 2D, el gold estándar, ¿no? Ahí vamos a evaluar, pues, cuánto mide el endometrio, si está irregular, existe algún pólipo, algún mioma, etc. La siguiente. Luego, también para evaluar la cavidad del útero, tenemos la histerosonografía. ¿Y en qué consiste? Es en instilar una solución salina estéril por vía vaginal
para que dilate la cavidad del uterina y se pueda visualizar alguna imagen de adición o sustracción. En la parte inferior ustedes ven una cavidad uterina regular, muy bonita. No hay imágenes de adición ni sustracción. Pero en la imagen superior ustedes ven que hay una imagen de adición, ¿no? Con flujo todavía. Y esto pues nos dice que es un probable mioma. Flujo central más periférico, mioma uterino submucoso. ¿Ya? Entonces, la histerosonografía es un examen que nos permite evaluar la cavidad del útero. La siguiente. Y ahora, la histerosalpingografía. ¿Cuál era el objetivo? Evaluar la permeabilidad de las trompas, ¿no? En forma indirecta, evalúa también la morfología de la cavidad, o sea, la estructura, si es triangular, si es arcuata, etcétera. Pero el objetivo principal, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 90%, es evaluar las trompas uterinas. Acá en la histerosalpingografía se utiliza una sustancia de contraste, que es una solución yodada. Entonces, se le inyecta por vía vaginal la sustancia de contraste y se le van tomando las placas de rayos X. Entonces, ahí se pinta toda la cavidad y también las trompitas. Ustedes ven en la imagen del lado izquierdo, como las trompitas son bien delicaditas, como un hilo de pelo, ¿no? Y que la sustancia de contraste, que es blanca, cae al piso pélvico. En la siguiente, vemos que es una cavidad uterina, pareciera doble cavidad, un arcuato, y que en el lado derecho no se visualizan las trompas y en el lado izquierdo apelotonado, ¿no? Y no pasa la cavidad. Eso es una obstrucción tubárica bilateral. Y en el lado derecho de sus pantallas vamos a ver la cavidad del útero triangular. Está muy bonita esa cavidad. Y ven que se ven unas dilataciones blancas. Eso se llama hidrosalpinx. Esas trompas no funcionan. Eso es secuela de una enfermedad pélvica y tampoco hay pasaje. Entonces, los hidrosalpinx ya son una secuela de una enfermedad pélvica y son trompas afuncionantes, no sirven para una fecundación. Por lo tanto, esta dama no puede tener hijos en forma espontánea, ¿no? Ni con una inseminación intraútero. La siguiente. Y hemos dicho que también la histeroscopía y la laparoscopía nos tienen que ayudar, ¿no? El objetivo es diagnosticar y tratar. Acá en el lado izquierdo de sus pantallas vemos una cavidad uterina muy bonita, el fondo uterino y los cuernitos, ya la salida, la formación de los ostium, así bonito con su endometrio blanquito, regular. Eso es una cavidad uterina normal. Y al lado derecho, pues vemos ya unas tumoraciones. Hay pólipos, esos pólipos no dejan que se implante el blastocisto, hay que retirarlos, ¿no? La siguiente. Ya. En la histerosonografía también nos evalúa la cavidad y también hay un diagnóstico muy importante, ¿no? Que evalúa la sinequia. Las sinequias son las adherencias uterinas. Generalmente estas sinequias se forman por algún proceso quirúrgico anterior, más una infección, ¿ya? Entonces ustedes ven acá que ingresa el líquido y hay como un tabique, ¿no? Son adherencias. Esta patología de las sinequias uterinas es el factor más difícil de tratar y con pobres resultados. Ya, entonces, por favor, si hay sinequias uterinas, el pronóstico de la dama no es tan bueno. Y en la figura inferior ustedes ven, ya por histeroscopía, son adherencias, son como telas de arañas, fibrosis. Ya ahí ya no hay endometrio, tejido fibrótico. La siguiente.
Bueno, y la laparoscopía, también habíamos dicho que es un estudio complementario y generalmente sirve para hacer que el diagnóstico de tumores quísticos, ver la permeabilidad de las trompas, ¿no? Con el azul de ver focos de endometriosis, determinar el grado de endometriosis, si es mínima, leve, moderado, severo, ¿no? Y si encontramos, pues tenemos que liberar, tenemos que solucionar esa patología dentro de lo que sea posible. Entonces, la laparoscopía debe ser diagnóstica y a la vez de tratamiento, o sea, terapéutico. La siguiente. Y ahí el otro factor muy importante es el factor masculino para los chicos. Hemos dicho que tener un hijo depende de dos. Ya hemos estudiado a la dama. Miren que la dama tiene más estudios que el varón. Entonces, el varón colabora con el semen, ¿no? Para evaluación del espermograma o espermatograma o seminograma, por favor, son sinónimos. ¿Ya? Entonces, pedirle un espermatograma al varón, ¿ya? Este examen es un estudio básico de los varones, ¿ya? El periodo de abstinencia ideal es de 2 a 7 días. Actualmente hay un estudio así de metaanálisis evidente que mínimo debe ser un día, máximo 2 días de abstinencia. Entonces ya no es tanto esperar a 7 días de abstinencia. ¿No? Es de 24 a 48 horas de abstinencia sexual. Es el espermatograma, es un examen sencillo que el varón lo va a obtener por masturbación, ¿ya? Es sencillo. El ambiente donde se obtiene la muestra es un ambiente adecuado. No tiene que ser un ambiente donde haya revistas, imágenes, puede ingresar con su pareja, etcétera, ¿no? ¿Y qué se va a evaluar ahí? La cantidad de semen. Hay características físicas como la licuefacción, porque el semen no es agua, ya es semilíquida. El pH, la concentración de espermatozoides, la motilidad, la morfología y la vitalidad de los espermatozoides. También hay un aspecto químico, ¿no? Donde evalúan el zinc y la fosfatasa ácida. Ahora, si el espermatograma nos sale alterado, bueno, podemos pedir un cultivo de secreción seminal para descartar un proceso infeccioso y una fragmentación del ADN. ¿Ya? Pero ¿cuándo pedimos estos exámenes? Cuando el espermatograma está alterado. La siguiente. Entonces, ¿qué decir al varoncito para que recolecte la muestra? Si el laboratorio tiene un ambiente, ahí en ese ambiente que está totalmente preparado, es un ambiente fuera de la población, bien acondicionado para que el señor no se estrese, ¿no? ¿Ya? Es por masturbación, ya hemos dicho que es de 24 a 48 horas y se colecciona en un frasco de boca ancha, estéril. Y algunos laboratorios aconsejan de que esa toma puede ser en casa, porque a veces en el laboratorio se estresan y no eyaculan. Entonces le dicen con más tranquilidad en casa, ¿no? Entonces, pero el transporte de esa muestra no debe ser mayor de 1 hora. Por favor, eso es muy importante, ¿no? Y la temperatura de esa muestra debe estar entre 20 a 37 grados, ¿ya? Eso es para la recolección de la muestra. Y bueno, esa muestra se entrega al biólogo y se interpreta. La siguiente, por favor, Natalie. Y entonces aquí está la interpretación, ¿ya? Esto es lo básico que ustedes deben saber. Hasta el año 2000,
incluso hasta el año 2022 todavía hemos estado trabajando con los valores de la OMS 2010. Y a partir del año de noviembre de 2022, recién en Perú empezamos a trabajar con los criterios OMS del 2021, ¿ya? Miren, hemos dicho que se evalúan las características. Los valores normales son estos rangos, ¿ya? Volumen, por ejemplo, el volumen es mayor o igual a 1.4 mililitros, ¿ya? Ahora es OMS 2021, por favor, ¿ya? La concentración de los espermatozoides por mililitro debe ser más de 15 millones en el 2010. En el 2021, más o igual a 16 millones, ¿no? Son los donde han variado. Con respecto a la concentración total, o sea, por todo el volumen, más de o igual a 39 millones. La movilidad total, mayor o igual a 42 millones. La movilidad progresiva, que son los más importantes para la fecundación, mayor o igual al 30 millones. La vitalidad, o sea, los vivos, ¿no? Debe ser mayor o igual a 54 millones. ¿Ya? La morfología se ha conservado, debe ser mayor o igual al 4%. Morfología, miren, que no todo el 100% tienen buena forma. Solo es necesario que tengan buena forma más del 4%. Y el conteo de leucocitos o glóbulos blancos debe ser menos de 1 millón. O sea, menos de 1 por 10 a la 6, menos de 1 millón. Entonces, estos son los valores, entre comillas, normales, ¿no? La siguiente. Entonces, de ahí vienen ya las terminologías. Por ejemplo, cuando el volumen, no hay nada de volumen, o sea, no eyaculó nada, se llama aspermia. ¿Ya? Si es un volumen reducido, menos de 1.4 mililitros, hipospermia. Y si está aumentado más de 5 mililitros, hiperespermia. La concentración, o sea, no hay nada de espermatozoides, cero, azospermia. Está disminuido, oligosospermia. Normal, normosospermia. Ausentes en fresco, pero presentes en el botón con centrifugado. O sea, esa muestra donde nos salió cero se somete a un centrifugado y a veces hay algunos espermatozoides. Poca cantidad, se llama criptosospermia. Cuando la movilidad del espermatozoide está reducida, se llama astenosospermia, asteno, de cansado. Cuando la vitalidad es menos del 54%, se llama necrosospermia, están muertos, necros. Cuando la morfología es más del 4%, se llama teratosospermia. Y si los leucocitos ahí en el semen están aumentados, se llama leucocitosospermia. ¿Ya? Entonces, por favor, esto es importante. Cuando la movilidad, pregunta, cuando la movilidad de un espermatograma está reducida, se llama, ya saben, ¿no? Astenosospermia. La siguiente. Y ahí están los valores para que ustedes no tengan mejor precisión. Hipospermia, menos de 1.5. Oligosospermia, menos de 39 millones por eyaculado, menos de 15 millones por mililitro. Astenosospermia, menos de 32% de motilidad progresiva y menos del 40% progresiva más no progresivas. Necrosospermia, la vitalidad menos de 58% de vivos, y teratosospermia cuando es más del 4%, ¿no? La siguiente. Ya. Ahora, listo.
le hemos hecho el estudio, los estudios a la dama, le hemos pedido los estudios al varón y ahora nos tienen que traer los resultados, ¿no? Y nosotros, viendo los resultados de ambos, tenemos que plantearles las técnicas de reproducción asistidas, en sí, el verdadero tratamiento para que esa pareja embarace. Entonces, tenemos técnicas de baja complejidad, por favor, y técnicas de alta complejidad. Dentro de las técnicas de baja complejidad tenemos el coito dirigido y la inseminación artificial. Su nombre lo dice, coito dirigido, o sea, nosotros le vamos a indicar al esposo qué hora, qué día, a las cuántas horas del último inyectable se va a tener relaciones con su pareja. La inseminación artificial es la colocación del semen del varón en la cavidad del útero de la dama con una cánula de inseminación, ¿ya? Nosotros en el hospital hacemos todo lo que son técnicas de baja complejidad. No hay alta complejidad. Los de alta complejidad se hacen en las clínicas de reproducción asistida, ¿ya? Donde hay un laboratorio especial. Y entonces, ¿cuáles son esas técnicas de alta complejidad? Una fecundación in vitro, ¿ya? O sea, la fecundación lo hace ya el biólogo. Luego tenemos la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, llamado también ICSI. Luego, la transferencia de embriones y el diagnóstico genético preimplantacional. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, miren, esto es la historia de la inseminación artificial. Todo se ha iniciado en los animales, porque en los zootecnistas, para que reproduzcan a sus vacunos, hacían la inseminación artificial, ¿no? Entonces ellos son los que han iniciado esto. Entonces, hay diferentes tipos de inseminación artificial. Uno, inseminación vaginal, o sea, el semen del señor solo se deja en la vagina, ¿no? Nosotros no lo hacemos porque las tasas de éxito son muy bajas. Otro, inseminación cervical, o sea, lo dejamos en el cuello uterino, ¿ya? Y la inseminación intraútero es la que está marcada con rojo. Nosotros hacemos la inseminación intraútero, o sea, la cánula se ubica a 2 centímetros del fondo del útero y ahí se inyecta el semen para alcanzar al ovocito que salió, ¿no? Del ovario, en las trompas, ¿no? La siguiente. Ya. Entonces, ¿cuándo está indicado la inseminación intrauterina? Que es una inseminación, de una técnica de baja complejidad que se hace en los consultorios, se hace en el hospital. Si ustedes se capacitan, lo pueden hacer también en un consultorio. Ya, las indicaciones son cuando hay disovulia, por ejemplo, hay una dama con anovulación, por ejemplo, las damas con síndrome de ovario poliquístico, ellas no ovulan todos los meses. Entonces, para que ovulen y luego le inseminemos o tengan relaciones, tenemos que someterla a un tratamiento de baja complejidad. Otro, la reserva ovárica de la dama debe estar normal. No, yo no le voy a hacer una inseminación intraútero a una dama que no está ovulando o cuya reserva ovárica esté baja. No, ellas ya van a una fertilización in vitro. Otro, hemos dicho que la integridad de la cavidad uterina debe ser la adecuada, ¿no? Una cavidad sin imágenes de adición ni sustracción. Otro, comprobar que la permeabilidad uterina sea adecuada, haya buen pasaje, ¿no? ¿Sí? Si las trompas están obstruidas, no sirve para nada la inseminación. Y que el varón tenga un semen normal o con una alteración leve, ¿eh? Los varones que tienen una alteración moderada o severa
se van para la fertilización in vitro. Entonces, estos son los factores fundamentales para hacer una inseminación intrauterina. La siguiente. Entonces, miren, acá vemos un gráfico, se pone el espéculo y se inserta un catéter, se llama un catéter de inseminación. Hay varios tipos de Friedman, de lumen, de diferentes French, flexibles, lo ideal son flexibles, ¿no? Y se introduce por vía cervical y se deja en la cavidad del útero, ¿no? Entonces, esta inseminación permite reducir el efecto de la acidez vaginal, la hostilidad del moco cervical y se deja al espermatozoide más cerca, ¿no? Para ovular a ese ovocito que eclosionó. La siguiente. Ya, entonces, ¿cómo es? Ya, nuestras pacientes cumplen los criterios. Entonces, ¿qué le vamos a dar a la dama? La vamos a estimular. Le vamos a dar medicamentos orales o también inyectables o combinados para que ovulen. Por ejemplo, a una dama con síndrome de ovario poliquístico, le damos el citrato de clomifeno por 5 días vía oral y el objetivo es que crezca 1 o máximo 2 ovocitos, ¿ya? Y eso se llama estimulación ovárica. Luego de la estimulación, la vamos haciendo los controles con ecografías seriadas, con 4 ecografías, y cuando nosotros vemos que ese ovocito ya tiene más de 18 milímetros, le damos un medicamento que es la LH intramuscular para que eclosione el ovocito, para que salga el ovocito y a las 36 horas se le insemine. Miren, entonces ya entre las 32 a 36 horas le vamos a indicar a esa pareja que se obtenga o que obtenga el semen, ¿no? ¿Ya? Y el semen también es capacitado. El biólogo hace la capacitación espermática, o sea, elige los mejores mótiles. Y luego, a las 36 horas, nosotros la inseminamos, ¿no? Y a la señora le decimos, señora, muy bien, usted vaya a casa y a los 15 días o 14 se hace un test de embarazo en sangre, una beta-HCG. Eso es la inseminación intraútero. Esa es una terapia de reproducción asistida de baja complejidad. No se olvide, baja complejidad. La siguiente. Ya, entonces, ¿a quiénes vamos a indicar? A las pacientes con infertilidad inexplicada. Hemos dicho que son las parejas en la cual todos los exámenes les salen todo normal, pero no embarazan. Cuando hay un factor cervical, hemos dicho si hay cicatrices por un cono cervical, por una traqueolotomía del cuello, etcétera. También cuando el factor masculino está alterado, pero en forma leve. Y cuando hay una endometriosis mínima o leve. Las endometriosis moderadas y severas, todas de frente van a fertilización in vitro. La siguiente. Ya. ¿Cuándo no debemos hacer las inseminaciones intraútero? Miren, por favor, son contraindicaciones. Cuando hay una infección del cuello uterino o una infección pélvica activa, reciente, aguda. Cuando hay una neoplasia o un cáncer de cuello uterino. Cuando hay obstrucción tubárica, ¿no? La obstrucción tubárica no se va a producir nunca la fertilización con una inseminación intraútero. Cuando hay una oligospermia severa y cuando hay anomalías genéticas en la pareja. No hagamos inseminaciones en estas cosas, por favor, ¿no? Por ejemplo, a una pareja que tiene antecedentes genéticos, por ejemplo, de una fibrosis quística, no le voy a estar haciendo esto porque esta pareja tiene que ir a una fertilización in vitro para que le hagan un diagnóstico genético preimplantacional, ¿ya? Por favor, no vamos a estar formando niños
que después en su vida adulta vayan a sufrir toda su vida, ¿no? La fibrosis quística es una enfermedad genética con muchas secuelas para el niño y para la familia. La siguiente. Y ahora sí, en forma breve les voy a explicar sobre las técnicas de alta complejidad. Entonces, estas técnicas están indicadas cuando, por ejemplo, cuando hay una infertilidad femenina donde está alterado el factor tubárico. Por decir, la dama le hacen la histerosalpingografía y las dos trompas están obstruidas, ¿ya? O las dos trompas están con hidrosalpings. O sea, es imposible ya realizar una inseminación intraútero. Entonces, ellas van a un tratamiento de alta complejidad, ¿no? Otro, cuando hay endometriosis, hemos dicho, la endometriosis moderada y severa, todas van a fertilización in vitro. Cuando hay una baja reserva ovárica, por decir, tenemos una dama de 38 años que nos ha salido la hormona antimuleriana menos de 1.2 y el conteo de folículos en 4. A ella no la vamos a inducir. Ya tenemos que indicarle una fertilización in vitro con hiperestimulación. Edad materna avanzada, por ejemplo. Hay damas que están en los 43 años, 44, 45 que recién quieren ir. Entonces, en ellas sí o sí van a fertilización in vitro, pero con óvulo donado. ¿Ya? Y fallos previos de inseminación intrauterino. La inseminación intrauterina, nosotros en el hospital hacemos 4 ciclos, o sea, 4 veces, o sea, 4 meses, o sea, 4 intentos. Si en el cuarto intento no hay resultado, esa pareja tiene que ir a una fertilización in vitro, ¿no? Por eso dice fallos previos de inseminación intrauterina. La siguiente. Ya, y también cuando hay alteraciones masculinas, ¿no? Ya hemos dicho casos moderados y graves. Por ejemplo, cuando hay oligosospermia moderada y grave, cuando hay astenosospermia moderada grave, teratosospermia moderada grave y criptosospermia moderada grave. En esos casos, la pareja va a técnicas de alta complejidad. La siguiente. ¿Y en qué consiste? En lo siguiente, a ver, lo primero que hacemos es estimular a la dama, o sea, hiperestimular se llama, ya no es estimular, se llama hiperestimulación. O sea, vamos a usar drogas o medicamentos para que no solo crezcan 1 o 2 ovocitos, sino 12 a 16 aproximadamente. O sea, la medicación que usamos es a grandes dosis y por bastante tiempo, o sea, más o menos por 15 días. Entonces, la hiperestimulamos. Una vez que hemos logrado los 12 ovocitos o a 16 en cada ovario, hacemos la punción folicular. Esto se hace por vía vaginal. Se introduce el transductor con una aguja y se aspira, ¿ya? Se aspira por vía vaginal. Y bueno, se aspira y los ovocitos se van entregando al biólogo para que él vaya haciendo el recuento de cuántos óvulos salieron. Y ahí el biólogo va a hacer la fecundación in vitro o la fertilización in vitro. ¿Qué significa? En una caja Petri, el ovocito que ha sido aspirado, se colocan todos los ovocitos y ahí se colocan todos la cantidad de espermatozoides de la pareja, ¿no? Entonces, eso se llama fecundación in vitro convencional. Y el biólogo es el responsable de hacer eso y de hacer el control a las 8 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, hasta el tercer día, máximo hasta el quinto día, ¿no? Para ver si han fecundado y se están desarrollando hasta etapa de blastocisto, ¿no? Acá ya tenemos, miren,
tenemos acá un blastocisto, y este blastocisto, más o menos al quinto, sexto día, se tiene que hacer la transferencia a la cavidad del útero, ¿ya? Con una cánula de transferencia, que es muy diferente a la cánula de inseminación normal, se hace la transferencia embrionaria hacia la cavidad del útero, donde tiene que crecer el futuro ser. Miren, esto es de alta complejidad. Esto ya no se realiza en el consultorio, esto está realizado, ustedes, en sala de operaciones, porque la punción aspiración es en sala de operaciones con la paciente anestesiada, con una pseudoanalgesia. Ahí, en mismo sala, hay una ventanita donde está este laboratorio de biología y se le entrega inmediatamente los ovocitos, ¿no? Y el biólogo tiene un área, un laboratorio especializado, tiene filtros, tiene temperatura, CO2, oxígenos adecuados. ¿Por qué? Porque este es un ovocito y son espermatozoides que se van a fecundar en el vidrio, en una caja Petri, ¿no? Y luego se van a poner a una incubadora, ¿no? En un medio de cultivo, y se van a tener que desarrollar ya, ¿no? En un gameto, en mórula, en blástula, en blastocisto, y cuando estamos en la etapa de blastocisto, ya nos comunican a los médicos, a los ginecólogos, que este paciente ya debe recibir esto, ¿no? Entonces nos comunicamos con la paciente, la citamos y hacemos nosotros la transferencia, ¿ya? Embrionaria. O sea, ¿qué quiere decir? El ginecólogo, ¿qué hace? Estimula, hiperestimula, controla de que la paciente no se vaya a complicar por la hiperestimulación, aspira y luego solo hace la transferencia. La fertilización in vitro y todo el control de estos gametos lo hace el biólogo, ¿ya? Y como ustedes ven, pues debe haber una estrecha comunicación entre el biólogo y el ginecólogo reproductólogo. La siguiente. ¿Ya? El biólogo hace también un procedimiento que se llama inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Generalmente el ICSI se realiza en varones que tienen criptosospermia, o sea, no tienen espermatozoides abundantes en millones, sino tienen pocos. Entonces, de los pocos, elige el mejor mótil, el mejor que tiene morfología, y con una pipeta lo inyecta, ¿no? Con una pipeta inyecta el espermatozoide al ovocito, ¿no? Esto bajo un microscopio electrónico de 4000X, ¿ya? Invertido. O sea, esto no se hace con cualquier microscopio. Tiene un microscopio especial. La siguiente, esto lo hace el biólogo, nosotros, ¿no? ¿Y cuáles son las tasas de éxito? No, yo no les dije las tasas de éxito de la inseminación intraútero. Les hago recordar otra vez que solo el 20% era en personas sanas, jóvenes, sin patologías. Con la inseminación intraútero se llega solo al 18% de éxito, ¿ya? Y con la fertilización in vitro solo se llega al 47% de éxito. Pero cuando hay fertilización in vitro con óvulo donado, se llega al 60%. Entonces, o sea, tampoco es el 100% absoluto. No vayan a creer que porque la paciente se va a una fertilización in vitro, que es muy costoso, va a tener su hijito en manos. No, tenemos que comunicarle eso a la paciente para que no haya problemas posteriores. Entonces, la paciente va preparada, ¿no? Ya sabe que cierto porcentaje tiene éxito y no el 100%. Ya, entonces, ¿y qué se ha visto? Que con la fertilización in vitro, cuanto menos edad tiene la paciente, hay mayor tasas de éxito. ¿Qué queremos decir esto? O sea, la edad es muy importante. Ya, por favor, por eso yo
hago un llamado a todas las damas aquí que están en esta aula virtual, que no posterguen su maternidad a más de los 35 años. Y si por A o B tienen expectativas de postergarlo, que criopreserven sus ovocitos, ¿ya? Miren, FIP en una dama de más de 40 años del 10 al 13%, ¿no? O sea, es poco también, no es el 100%. Y cuesta caro, el costo es alto. ¿Y cuáles son los riesgos? Tampoco es que no tenga riesgos. La paciente firma un consentimiento informado. Ya la paciente ingresa a la fertilización in vitro bajo una evaluación psicológica, firmando un consentimiento informado, ¿no? De todos los riesgos y de las tasas de éxito. ¿Y cuáles son los riesgos? Uno, la hiperestimulación ovárica. Ya el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es muy grave si el ginecólogo no sabe del manejo. Entonces, tenemos que evitar, y hay estrategias para evitar la hiperestimulación ovárica, ¿no? Hay pacientes que han ido a UCI por esta hiperestimulación ovárica. Luego, aumenta la tasa de embarazos múltiples, ¿ya? Mira, 6%, es bastante. También tenemos que comunicar a la paciente para que sepan de que hay una alta probabilidad con respecto a los NOFIP de tener embarazos múltiples. También se puede presentar un aborto natural, o sea, la mamá no acepta ese embrión y se aborta, ¿no? 20%. Y hablarles también del aumento del embarazo ectópico. En una fertilización in vitro aumenta de 2 a 5%. Nosotros sabemos de que en forma natural, espontánea, el porcentaje de ectópicos es del 1%, pero con una FIP se duplica o triplica ese riesgo de un embarazo ectópico. Entonces, esos son los principales riesgos de una fertilización in vitro, que la paciente debe de conocer y firmar su consentimiento. La siguiente. Listo, chicos. Ahora volvamos al caso clínico. Ya, entonces, era nuestra paciente. A ver, la siguiente, por favor. Ya. Entonces, vuélveme al caso clínico, pero apunten todo esto. A ver, todos apunten porque así al azar voy a llamar. ¿Cuál sería la impresión diagnóstica? ¿Qué exámenes solicitaríamos a la dama? ¿Qué exámenes solicitaríamos al varón? ¿Y qué técnicas de reproducción plantearía la pareja? Ya, entonces, por favor, Natalie, a la tercera diapositiva, creo que es del caso. Ya. Listo. A ver, nuevamente voy a leer y voy a llamar. A ver, pareja con dificultad para conseguir embarazo de 1 año de evolución. La mujer tiene 37 años. Antecedentes ginecostéticos, menarquia a los 13, régimen catamenial 2 cada 23, no dismenorrea, gesta 0, parto 0. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, Ángelo Bendezú. ¿Está? Ángelo Bendezú. De paso estoy llamando lista. A ver, Dayana, Leonor, Dayana, Leonor Chilquillo y Achachín. Sí, doctora. Y a ver, ¿qué tipo de infertilidad sería? A ver, pareja que no puede embarazar 1 año. No tiene hijitos, gesta 0, parto 0, 0, 0. ¿Infertilidad primaria o infertilidad secundaria? Primaria, doctora. Muy bien. Ya, primera pregunta. Bien. La siguiente pregunta.
¿Qué exámenes pediría a la dama? A ver, María del Carmen Estefanía Camarena Gamarra. ¿Qué exámenes pediríamos a la dama? María del Carmen. ¿Está presente o no? Ya pasamos a Joel. Joel Zavala. Joel Zavala. No, no está. Nayeli Kate. Sí, doctora, pediríamos marcadores. Muy bien. Marcadores de reserva ovárica. ¿Qué más? ¿Qué más? También podríamos un ultrasonografía transvaginal, doctora. Muy bien. ¿Qué más? Ya hemos hablado del útero, el ovario. ¿Qué más? Una histerosalpingografía. Muy bien, para evaluar las trompas. Excelente. Muy bien, Ayeli. Cristian. Presente, doctora. Ya, ¿y qué exámenes le vamos a pedir al señor, al varón? Espermatograma. Muy bien. Ya, entonces pasemos al final, Natalie. Muy bien, eso es lo que tienen que pedir. Sigue, vamos a ver qué le han pedido. Ya, muy bien, acá está, resultados de la dama. Bueno, a esta paciente tenía un Papa Nicolau negativo, serológicas de sífilis, hepatitis B, C, VIH negativo, toxoplasma y rubiola no reactivo. Ya. Aquí está, analítica en el día 3 de su ciclo. La FSH en 11.5, la LH en 9.5, está bien. La FSH debe ser menos de 15, ¿ya? El estradiol en 70, bien, máximo debe ser hasta 70. La hormona antimuleriana está en 1.6. La prolactina está en 14, bien. La prolactina debe ser menos de 24. La TSH debe ser menos de 2.5, bien, y la progesterona en 12.1. O sea, esta paciente ha ovulado, tiene todavía una función ovárica dentro de rangos todavía adecuados, ¿no? Luego le han pedido una ecografía, muy bien, Nayeli, mire, ve, le han pedido un perfil hormonal, que ya hemos leído, le han pedido una ecografía transvaginal basal de útero, sin alteraciones, endometrio regular de 5 milímetros, volumen ovárico de 4, conteo de folículos centrales de 5 y se observa un folículo en ovario derecho de 22. ¿Ya? Luego le han pedido una histerosalpingografía para evaluar las trompas. Dice, cavidad uterina regular, dice, obstrucción proximal de trompas bilateral. Mire, obstrucción de trompas bilateral. Ya, la siguiente, por favor. Natalie. Ya, y el resultado del espermatograma. También al señor le han hecho LUES, hepatitis B, C, VIH negativo. El espermatograma dice volumen 3.5, adecuado, viscosidad normal, número 45% con movilidad progresiva, adecuado.
12% con morfología normal, adecuado. Recuperación espermática de espermatozoides móviles, 16 millones, adecuado. O sea, esto se llama normosospermia. O sea, el varón está bien. La dama en la función ovárica estaba en el límite normal superior, la cavidad uterina adecuada, pero las trompas obstruidas. Natalie, ¿qué tratamiento le indicarías a esta paciente? ¿Cuál sería la terapia que le tendrías que explicar a la paciente? Natalie. Muy bien. ¿Y por qué, Natalie? Muy bien. Claro que sí, porque en ella yo no le podría inseminar, ¿no? Porque la inseminación, el objetivo es fecundar en la trompa ese ovocito, pero si están obstruidos no se permite. Muy bien, se va a una fecundación in vitro. Excelente. Muy bien, Natalie. La siguiente. Ya, a ver, dice, valorando todos los marcadores, se decide iniciar un ciclo de estimulación de la ovulación para FIP, ¿ves? ¿Ya? Por la edad casi límite, la baja reserva ovárica y la obstrucción de trompas bilateral, se desestima la inseminación intraútero. La pareja consiguió un embarazo en el segundo ciclo de FIP, o sea, la segunda vez de una fertilización todavía. Muy bien, me alegra que hayan pedido los exámenes adecuados, que hayan planteado el tipo de tratamiento. A ver, la siguiente, Natalie. Listo. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Ese es nuestro servicio de reproducción. Doctora, disculpe, una consulta. Sí, Daniela. Yo he visto en algunos artículos que hacen referencia que la terapia de reproducción asistida es como un factor de riesgo a un embarazo ectópico. Yo quería saber qué tan cierto era y si es frecuente o por qué. Ya, sí, hemos dicho ahí los riesgos de la fertilización o de la terapia de reproducción asistida, especialmente de los FIPS, aumenta el riesgo entre 2 a 5% de embarazos ectópicos. La frecuencia de embarazo ectópico en embarazos espontáneos es solo del 1%, ¿ya? Pero con la terapia de reproducción asistida, esta se incrementa del 2 al 5%. ¿Y por qué? Es por la técnica de transferencia embrionaria. Al hacer una transferencia embrionaria, el médico tiene que colocar a ese blastocisto a 2 centímetros aproximadamente del fondo uterino, porque la implantación se debe realizar en el fondo uterino o en la pared posterior. Pero ustedes saben que el blastocisto es una célula viva que tiene movimientos, que da vueltas en la cavidad uterina y se puede desplazar a la parte tubárica o cornual, ¿sí? O sea, es una célula, es un embrioblasto, tiene una masa celular interna, tiene trofoblasto, ese es un blastocisto. Entonces, tiene vida, tiene movimiento, va a buscar su lugar más apropiado y puede migrar, o sea, puede desplazarse al cuernito o a una de las trompas. Es por eso. Ya sí,
es lo que tú has leído es cierto. ¿Alguna otra pregunta? Lucero. Doctora, disculpe, ¿cuáles son los riesgos de la criopreservación o siempre funcionan a largo plazo? Ya, sí. Es como ustedes, yo siempre les hablo de la congeladora. Por ejemplo, ustedes tienen carne, carne de pollo que lo ponen a la congeladora, ¿sí? ¿Se mantiene? Sí se mantiene. Ahora, ustedes lo descongelan. Si uno no tiene el cuidado, ustedes pueden fracturar ese trozo de carne, ¿no? Por lo duro que está. Es lo mismo. La criopreservación o la vitrificación está hecho con nitrógeno líquido, ya a menos de 196 grados centígrados. Entonces, para descongelarlo, se tienen que usar sustancias, unas sustancias que produzcan calor, ¿ya? Y en ese proceso, ese ovocito que solo mide 150 micras, puede sufrir alguna lesión o un estallamiento. O sea, el hecho de criopreservar no te asegura tampoco un embarazo al 100%, pero tienes más probabilidad de que embaraces a que no embaraces, ¿sí? Sí hay alteraciones, o sea, estallamiento, hay fragmentación del ovocito, más que todo es estructural. Ya, y vitrificar no te asegura un embarazo al 100%, te aumenta la probabilidad nada más. Gracias, doctora. Ya, Lucero. Otra pregunta. Preguntas. Bien, entonces estamos acá, hemos terminado. Por favor, Natalie, pasas todo el PPT a tus compañeros.